Hola, en este video vamos a presentar la implementación del método intercalar para colecciones ordenadas. Vamos a continuar con el ejemplo de libreta de contactos de clientes, la cual la modelamos con una colección ordenada alfabéticamente por los nombres de los contactos. Cada contacto mantiene el nombre, el teléfono móvil, el email y la ciudad. En este video nos vamos a concentrar solo en la implementación del servicio intercalar. La funcionalidad del servicio consiste en intercalar de manera ordenada dos libretas en una sola. Noten que se retorna una libreta de contactos, la cual resulta de intercalar la libreta que recibe el mensaje y la que pasa por parámetro. Si dos contactos coinciden en el nombre, deja el contacto de la libreta que recibe el mensaje. Antes de diseñar la solución con un algoritmo, voy a mostrar un ejemplo de cómo intercalar dos arreglos de enteros ordenados de forma creciente. Uso arreglos de entero y no de contactos para simplificar el gráfico y que podamos concentrarnos solo en la estrategia. El resultado de intercalar estas dos estructuras lo voy a mostrar en este arreglo de aquí abajo. En el arreglo resultante tienen que estar todos los elementos de los dos arreglos a intercalar de manera ordenada. Como máximo, el arreglo resultante va a tener la cantidad de elementos igual a la suma de las cantidades de elementos que tienen los otros dos arreglos. Para resolver el problema, llevaremos cuenta de la evolución de tres índices, uno para cada arreglo. En principio los tres índices comienzan en el índice 0. Se comparan los elementos en la primera posición del arreglo y el menor es el que se copia en la primera posición del que vamos a retornar. En este caso, 3 es menor que 5. Por lo tanto, copiamos 3 en el arreglo a retornar. Como el elemento copiado es el del segundo arreglo y no queremos volver a copiarlo, debemos adelantar el índice correspondiente a ese arreglo. Además debemos adelantar el índice del arreglo a retornar para no pisar el valor que acabamos de poner con otro valor. Noten que el índice del arreglo a retornar, por haberlo adelantado, lo dejamos en la primera posición libre, listo para poner un nuevo valor. Cada vez que copiamos un valor, no importa de cuál de los dos arreglos venga, debemos luego adelantar el índice del arreglo a retornar para dejarlo listo para poner un nuevo valor. Además, siempre que se copie un elemento de uno de los dos arreglos, hay que adelantar el índice del arreglo de donde salió el último valor copiado para no volver a considerar el mismo valor. Ahora, comparamos nuevamente los elementos indicados por los índices de los dos arreglos. Comparamos 5 y 25. Como 5 es menor a 25, en el arreglo a retornar se copia el 5. Como el elemento copiado recientemente está en el primer arreglo, debemos adelantar el índice de este arreglo y el del arreglo a retornar. Ahora comparamos 6 con 25. Como 6 es menor a 25, se copia en el arreglo a retornar el 6. Como el elemento proviene del primer arreglo, avanzamos el índice del primer arreglo y el del arreglo a retornar. Ahora comparamos el 9 con 25, como 9 es menor, copiamos 9 en el arreglo a retornar. Y adelantamos el índice del primer arreglo y del arreglo que vamos a retornar. Observen que los elementos se insertan siempre al final de la nueva estructura. No es necesario recorrerla para buscar la posición de inserción. Comparamos 11 con 25, como 11 es menor, copiamos 11. Y avanzamos el índice del primer arreglo y del que vamos a retornar. Comparamos 40 con 25, como 25 es más chico, copiamos el 25. Y adelantamos el segundo índice y el del arreglo a retornar. Comparamos 40 con 55, como 40 es menor, copiamos el 40 en el arreglo a retornar.
como el 40 viene del primer arreglo, adelantamos el índice del primer arreglo y el índice del arreglo a retornar. Observen que todos los elementos que siguen del primer arreglo son todos menores al elemento señalado por el índice del segundo arreglo. Para resumir un poco el video, salteo un par de pasos y copio todos los elementos del primer arreglo y adelanto los índices del primer arreglo y del arreglo a retornar como corresponde. Cuando se terminan los elementos de un arreglo, como pasó con el de arriba, se deben copiar todos los elementos que restan del otro arreglo en el orden en el que están. Recuerden que los dos arreglos a intercalar ya están ordenados. De esta manera llegamos al final y en el tercer arreglo quedan todos los elementos de los dos arreglos de arriba intercalados y ordenados de manera creciente. Hemos mostrado cómo debería funcionar el algoritmo para un caso particular, simplificando la explicación en algunos aspectos. Por un lado, hemos usado todo el tiempo arreglos de enteros en lugar de arreglos de contactos. Y además, por otro lado, hemos hablado todo el tiempo de arreglos y en realidad, para la clase libreta de contactos, tenemos que implementar el intercalar para colecciones. Por lo tanto, para explicar el algoritmo vamos a dar un pasito más adelante y lo vamos a plantear a continuación para colecciones. Ahora bien, ya que mostré con un ejemplo más o menos cómo funciona el método, podemos comenzar a diseñar una solución a través de un algoritmo. Entonces, vamos a iterar mientras no se llegue al final de ninguna de las dos colecciones que vamos a intercalar. Dentro de cada iteración vamos a comparar elemento a elemento y vamos a insertar el menor elemento en la nueva colección. Si se llega al final de la primera colección, lo que tenemos que hacer es insertar todos los elementos que quedan de la segunda colección en la nueva. Ahora, en el caso de que se haya llegado al final de la segunda colección, los que se deben insertar son todos los elementos que quedan de la primera colección en la nueva. Observen que no vamos a utilizar el comando nuevo para agregar un contacto a la nueva colección. Vamos a utilizar un comando privado para insertar al final de la colección. Y fíjense que si nosotros queremos insertar al final de una colección, con insertar en la posición indicada con el CAND, alcanza. Ahora vamos a hacer una versión más refinada del algoritmo que acabamos de mostrar. Primero debemos crear una nueva colección, la que vamos a retornar. Luego inicializamos los dos índices para recorrer las colecciones y los inicializamos en 0. I1 e I2 son los índices de las colecciones a intercalar. No usamos índice para la nueva colección porque hay que insertar siempre al final y para ello vamos a asumir implementado un insertar que pone siempre el elemento en la primera posición libre, que como ustedes saben en una colección es el indicado por el atributo de instancia CAND. Iteramos mientras no se llegue con el índice al final de alguna de las dos colecciones que vamos a intercalar. N1 es el total de elementos que tiene una de las dos colecciones a intercalar y N2 es el total de la otra. Verificamos cuál de los elementos es menor, si el de la colección 1 o el de la colección 2. Noten que C1, subíndice I1, indica que estamos accediendo al elemento almacenado en el índice I1 de la colección 1. Si es menor el de la colección 1, insertamos el elemento en la primera posición libre, o lo que es lo mismo, al final de la nueva colección. Luego se avanza con el índice I1, el que recorre la colección 1. Ahora, si el elemento menor es el de la colección 2, entonces es ese elemento el que se inserta en la nueva colección.
Luego se avanza con el índice I2, el que recorre la colección 2, y cuando una de las dos colecciones a intercalar se termina, debemos completar la colección a retornar con los elementos de la otra. Ahora les voy a mostrar algunas de las partes del código en Java que considero que es importante que presten atención para cuando ustedes hagan la implementación. Para crear la nueva libreta, que va a ser la que van a retornar, tienen que usar el constructor de la clase libreta contactos y le deben pasar como parámetro un valor que indique la cantidad máxima de elementos que podrá almacenar. Como mucho, el máximo de elementos que va a tener la libreta que van a retornar va a ser igual a la suma de todos los elementos que tienen las dos libretas que van a intercalar. Por lo tanto, la cantidad que van a pasarle al constructor va a ser igual a la suma de la cantidad de elementos que tiene la libreta que recibe el mensaje. A esa cantidad la acceden a través del atributo de instancia Count, porque es la libreta que recibe el mensaje, más la cantidad de elementos que tiene la libreta que viene por parámetro, que para acceder a esa cantidad lo tienen que acceder a través de un servicio. Recuerden que el atributo, el parámetro del servicio intercalar se llama LC. No vamos a poder acceder de otra manera a la cantidad de elementos que tiene almacenado la libreta que viene por parámetro, y lo vamos a tener que hacer siempre a través de servicio. A ver, en toda la implementación de este servicio, del servicio intercalar, tenemos que estar atentos a ese detalle todo el tiempo. Cuando queremos acceder a la estructura de la libreta que recibe el mensaje, lo hacemos de forma directa. Directamente nombramos los atributos de instancia. Pero si queremos acceder a la estructura de la libreta que viene por parámetro, sí o sí lo tienen que hacer a través de los servicios. Observen acá, tenemos que comparar el elemento de la colección que recibe el mensaje en la posición indicada por el índice I1 con el elemento de la colección que viene por parámetro en la posición indicada por I2. Al elemento de la colección que recibe el mensaje lo accedemos directamente a través del atributo de instancia T, pero al de la colección que viene por parámetro lo accedemos con un servicio. De esta manera, insertamos en la primera posición libre de la nueva colección el elemento de la posición I1 de la libreta que recibe el mensaje. Aprovechamos que podemos acceder a la estructura a través del atributo de instancia T. Y de esta manera, insertamos en la primera posición libre de la nueva colección el elemento de la posición I2 de la libreta de contactos que viene como parámetro. Por último, les propongo que completen la implementación en Java y consideren particularmente cómo acceden a los elementos de C1, C2 y nueva. Y para terminar, también les propongo que implementen en Java el método intercalar considerando que la nueva libreta no debe contener elementos repetidos. Saludos.